Buenas noches, señoras y señores. Perfecto. Por favor, alguien de los que esté todavía al fondo, si pudiera encajar un poco la puerta para que no fuera distraído nuestro conferenciante. Muchas gracias. Ilustrísimos académicos y académicas, querida familia del doctor Francisco Muñoz Pozo. Buenas noches, don Fernando. Señoras y señores, damos comienzo al acto en el que el eminente doctor don Francisco Muñoz Pozo nos hablará del dolor desde la ciencia y desde el dolor. Hará su presentación, un vicepresidente del Ateneo de Sevilla, perdón que no te había saludado, hará la presentación de nuestro ilustre invitado, el ilustrísimo señor don Miguel Aguilar Jiménez, académico numerario y secretario de la corporación. Muchas gracias. Querida presidenta, compañeros de corporación, señores y señores, Paco, bienvenido y gracias por aceptar compartir con nosotros tus conocimientos en esta conferencia que seguro que será apasionante. Quizás mi presentación quizás hoy sobre porque se da la circunstancia que el presentado es más conocido que el presentador, con lo que no hago más que cumplir un ritual propio de la academia que hago con mucho gusto. La Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara, dentro de las actividades de este curso 2019-2020, ha programado el acto de hoy sobre uno de esos temas recurrentes a lo largo de la historia, transversales a distintas disciplinas sociales, científicas, filosóficas, y que muestra tantas aristas que resulta imposible dar un tratamiento unitario. Nos estamos refiriendo, como ya de la título de la conferencia se desprende, del tema del dolor. El dolor como categoría, como concepto, como la manifestación más prístina de la fragilidad de la naturaleza humana, física y psíquica, pero también como reto de superación para alcanzar la trascendencia de esa misma naturaleza y construir el elemento diferenciador del género humano sobre el resto de seres vivos. Hoy, el doctor Muñoz Pozo viene a presentarnos el tema desde dos puntos de vista antagónicos, irreconciliables incluso, pero que él conoce muy bien porque solo alguien con su conocimiento, pero especialmente con sus vivencias y experiencias, puede acercarse al tema con rigor y conjugar a la vez el empirismo científico con una fe inquebrantable. Y para quienes son testigos de cualquier experiencia dolorosa, experiencia bien llevada, el sufrimiento es también una escuela de grandes enseñanzas, tanto por el ejemplo de aceptación serena como por la compasión que despierta en otros y los actos de misericordia a los que conduce, o por esa visión más trascendente de la vida que viene a presentarnos. Ciencia y fe, conocimiento y creencia, en definitiva, el hombre y Dios. Así contextualizada la conferencia de hoy, el primer elemento antagónico es precisamente el presentador, yo mismo, que ni soy hombre de ciencia, la justita para superar el bachillerato, ni se me ha concedido el don de la fe, aunque como escribió Pedro García, refiriéndose precisamente al Cristo de Confalón, y espero que entiendan por qué la cita es tan personal y adecuada para mí, decía Pedro García el 29 de abril de 1929 en un artículo publicado en La Voz de Écija que se llamaba Esencia. Decía: es posible que en lo hondo, en lo oscuro de mi conciencia sea yo creyente, admiro la fe, adoro sobre todas las cosas el arrebato, la pasión. Esa antinomia irreductible de conferencia, que no de conferenciante y presentador, tiene no obstante una explicación perfectamente lógica. Aquellos compañeros de academia que con propiedad y convicción pudieran haber cubierto este acto, pues no le ha sido posible por motivos laborales o personales, y así mi cargo como académico secretario es el que, como obligación inherente al mismo, me ha traído hoy a esta tribuna. Algo que, sin embargo, ha supuesto un honor inesperado, porque conozco y admiro profundamente a Paco Muñoz, y junto, en compañía de los componentes de Polinia y de la banda de música Santísimo Cristo de Confalón, creo que hemos escrito algunas de las páginas más brillantes del panorama musical reciente en la ciudad, con las sucesivas interpretaciones del Miserere de Hilarión Eslava. Lo que, dicho sea de paso, me permite decir con plenitud de conocimiento
que nuestro conferenciante de hoy es un bajo excelente. Me refiero lógicamente a la parte grave del coro, no creo que me hayan entendido mal. Francisco Muñoz Pozo es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla desde el año 1988. Un año más tarde, nuestro conferenciante de esta noche amplía sus conocimientos al diplomarse con todo mérito en la rama de Medicina Tropical por la Universidad de Cádiz. Más tarde, en 1995, y mediante el sistema MIR, supera los exámenes oportunos con resultados de sobresaliente, graduándose así como especialista en cirugía general y del aparato digestivo. Se doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad Hispalense en 2001, obteniendo la calificación de sobresaliente cum laude por su trabajo Estudio de la actividad antiestogénica sobre líneas celulares del cáncer de mama humano. Paco experimenta la necesidad de aumentar sus conocimientos y marcha a Barcelona, donde sigue con aprovechamiento el máster universitario en patología mamaria y senología, especialidad esta que completa con sus estudios sobre las técnicas oncoplásticas y reconstructivas de la mama en el Complejo Universitario Hospitalario de La Coruña. El doctor Muñoz Pozo es, además de todo lo anterior, profesor de Biología Celular en la Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla, acreditado experto por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía y miembro del Comité Asistencial de Ética de Sevilla. Profesionalmente, su experiencia es amplísima. Ha ejercido en el Hospital Regional de Cara, Togo, África. Ha participado en el programa de trasplante hepático del Hospital Virgen de Rocío de Sevilla, ha trabajado en el Hospital de San Juan de Dios, en el Hospital Clínico de Barcelona, en el Hospital Oncológico de San Sebastián, en el Instituto Nacional per el Estudio e Cura dei Tumori de Milán y en el Hospital Virgen del Camino de San Lucas de Barrameda. En la actualidad ocupa el puesto de director de la Unidad de Gestión Clínica de Cirugía General y Digestiva del Hospital de Alta Resolución de Écija, que no es que sea su segunda casa, es que por las horas que le obligan a trabajar yo creo que es algo más que la primera. Y además es coordinador de la Unidad de Patología Mamaria de dicha área dependiente de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria del Bajo de Guadalquivir. Ha publicado una infinidad de comunicaciones y ponencias presentadas en diferentes congresos y reuniones científicas, así como artículos en distintas revistas y publicaciones, tanto nacionales como internacionales, referidas todas ellas a la mejora del nivel de vida en la sociedad que le está tocando vivir y que es, según sus propias palabras, un intento de dignificar la existencia humana desde los aspectos más básicos. Y como complemento de todo ello, o quizás como consecuencia de su experiencia profesional, se diploma en Teología por la Universidad de Salamanca en 2004. La trayectoria profesional y la calidad humana de Paco Muñoz no tiene que ser puesta de manifiesto en esta presentación, porque de ella han sido testigos y se han beneficiado miles de vecinos de la ciudad y su comarca, y solo mirar esta sala, la asistencia, supone certificar lo que digo. Por eso, hablar hoy de su inquebrantable fe en el género humano, su siempre disposición a embarcarse en proyectos que mejoren la posición de los de abajo, su bonomía, es siempre quedarse corto, porque siempre habrá alguien que pueda aportar una vivencia, una acción de Paco que supere a otra anteriormente expuesta, porque él es el prototipo de lo que machadianamente podríamos llamar un hombre bueno. Querido Paco, desde la admiración personal más profunda, desde el reconocimiento a tu impresionante labor profesional, la Academia se siente honrada y orgullosa de tu participación, y personalmente es una satisfacción académica inesperada, pero gozosa, por haber sido tu telonero que no presentador, porque tus acciones te preceden y no necesitas más presentación pública que la de pronunciar tu nombre. Gracias de nuevo por haber aceptado la invitación de la Academia, y seguro que gozaremos de una inmejorable conferencia. Gracias, Paco. Muchas gracias. Excelentísima señora presidenta, ilustres académicos, amigos y amigas todos. No deben ustedes de tener muy en cuenta las palabras del presentador, porque esto es lo que pasa cuando el que te presenta es un amigo. Suceden estas cosas. Bien, pues yo les voy a presentar hoy este tema, un tema apasionante, aunque todo el mundo dice, uy, el dolor, ¿qué pasión puede tener eso? Pues es un tema apasionante y lo vamos a ver a lo largo de la historia, tanto desde el punto de vista de la ciencia como de la fe. Empezamos a verlo desde el punto de vista de la ciencia. Haremos un recorrido histórico de todo lo que el hombre ha llevado consigo como una carga. En el principio como un mito y después como una carga hasta hace muy pocos años.
La ciencia ha intentado dar una explicación al tema del dolor, ha intentado aliviarlo, ha intentado consolarlo y eliminarlo del ser humano. Todavía tiene sus problemas, pero en buena parte lo ha conseguido. Empezando por el principio, ¿qué es el dolor? Pues el dolor, desde la ciencia, es una experiencia sensorial y emocional desagradable. Una definición muy cursi, pero que viene muy bien para explicarlo desde el punto de vista de la ciencia. Es una experiencia sensorial, mala y desagradable, de la que siempre logramos huir, pretendemos huir, pero el dolor, en definitiva, cumple un propósito. ¿Qué propósito cumple? El propósito de alertar sobre algo que está pasando. Si yo voy corriendo y me duele la rodilla, me están diciendo que se enciende una alarma y que dice párate, no sigas, que va a ser peor, tienes que ir al médico, etcétera, etcétera. Es como una alarma antiincendio. Lo que pasa es que cuando se enciende una alarma antiincendio, yo acudo a sofocar el incendio y apago la alarma. Aquí la alarma no se apaga tan fácilmente. La madre naturaleza no nos ha dotado de ese botón todavía. Así que tenemos que vivir con el dolor. Pues bien, podemos decir así a grandes rasgos que el dolor es uno de los grandes problemas, de los trastornos que preocupan a las personas. Quizás el número uno. Cuando existen muchos problemas, muchas tribulaciones a lo largo de la vida, cuando te viene una enfermedad te dicen no, lo primero de todo es la salud. Todos sabemos que lo primero es la salud, y cuando te viene un dolor, todos sabemos que lo primero es la salud, porque el dolor tiene un gran impacto en la vida personal, la vida de pareja, la vida familiar, por no decir ya de las repercusiones laborales y económicas que tiene el dolor. Si uno está en una consulta, vendrá mucha gente porque me he puesto amarillo, porque no veo bien, porque, en fin, pero la mayoría de la gente viene porque le duele algo. Los pacientes van al médico porque les duele algo, fundamentalmente por eso. Creemos que a medida que avanza la ciencia, pues cada vez debe haber menos dolor. Pues todo lo contrario. A medida de que avanza la ciencia, el umbral del dolor va cada vez más arriba. Más abajo. Cada vez existe más dolor. Y cada vez tenemos que diseñar fármacos, técnicas y demás para poder atacarlo. La Organización Mundial de la Salud estima que existe un 20% de la humanidad que vive o sobrevive con algo de dolor. Un 20%, esos son muchos millones de gente. Entre ese saco de la Organización Mundial de la Salud están los dolores de espalda, la lumbociática, las neuralgias del trigémino, la neuralgia herpética, la neuropatía diabética, sobre todo las artrosis, la fibromialgia. En ese saco está metida el 20% de la humanidad. O sea que el problema es de peso, es de peso. Existe un dolor agudo. El dolor agudo es el dolor lógico, el dolor científico, el dolor razonable, el dolor que uno recibe cuando se parte un hueso o se da un golpe, y que poco a poco va desapareciendo a medida de que la causa se va curando. A medida que se cura la fractura, va desapareciendo poco a poco el dolor. Pero aquí nos vamos a referir más bien a otro tipo de dolor, esos dolores crónicos, porque cuando el dolor pasa ya 2 meses, 3 meses, el dolor empieza a ser el protagonista. Ya adquiere vida propia, ya se independiza de su causa. Son los dolores crónicos, los dolores nociceptivos, dolores neuropáticos. Basta resaltar los ejemplos del miembro fantasma, personas que le cortan una pierna y que les sigue doliendo la planta del pie. Son dolores que van a su bola, y esos dolores también tenemos que tratarlos. Bien, pues vamos a ver cómo este joven, vamos a recorrer toda la historia, a ver qué respuesta ha ido dando el hombre a este problema del dolor. Pues bien, desde que el hombre es hombre, desde el principio de los tiempos, el dolor se ha achacado a una influencia divina.
Así ocurría y así ocurre todavía en aquellas tribus indígenas que todavía existen en el planeta. Todo es achacable a los dioses y a la influencia divina. Ya en el imperio egipcio, en el imperio babilónico, ya en referencias escritas, el dolor se tiene como un castigo divino, cosa que trasciende a lo largo de la historia hasta hoy día. Niño, no corra, bueno, el niño se cae, hasta castigado Dios. Pues sí, eso ha trascendido a lo largo de toda la historia, porque desde el principio el dolor ha sido un castigo divino, tanto en Occidente como en Oriente. En Oriente con más componente emocional, pero siempre ha sido un castigo de los dioses. La primera referencia que tenemos sobre cómo calmar el dolor nos viene en las tablillas de Asiria, las tablillas sumerias, en la escritura uniforme. Aquí se narra cómo ya se conocía hace miles de años una planta que cuando se rajaba y salía esa resina blanca, se cogía como si fuera un chupachú y se chupaba y calmaba el dolor. Esa planta es la amapola, la adormidera. Pues ya se conocía desde tiempos antiguos. Los mismos egipcios también hablaban de ella y los babilónicos también. Ya cuando llegaron los griegos, en la cultura griega, pues el mito del dolor pasa a la lógica, pasa a la ciencia del pensamiento. Y entonces se entiende el dolor como un estado disfuncional que está producido por unas causas que hay que buscar y que es nuestro deber de aliviarlo. Ya en el siglo IV, los griegos, los pitagóricos, situaban el dolor en el cerebro, como un adelanto a lo que va a ser la ciencia de en adelante. Nuestro padre de la medicina, Hipócrates, decía que el dolor se producía por el desequilibrio de 4 humores, de 4 fluidos que están en el cuerpo y que deben de estar en equilibrio, porque si se rompe ese equilibrio aparece el dolor y aparece la enfermedad. Estaba en relación con los 4 elementos de la filosofía: el fuego, el aire, la tierra y el agua. Hipócrates fue el que le dio el nombre a lo que hoy llamamos opio, opos meconos, que se llama opos significa zumo, jugo de adormidera, y ya Hipócrates hacía brebajes con el opio. Ahí les dejo una imagen de la diosa Deméter, la diosa griega de la agricultura, que en el panteón ya romano sería Ceres. Aparece con haces de espigas de trigo y con haces de adormidera, si se fijan, tiene capullos de bulbos de amapola. Pues bien, ya en la época filosófica, en toda la Grecia antigua, Aristóteles, Platón, entendían el dolor como una sensación displacentera que debería de ser combatida, y Platón la definía como una experiencia emocional del alma. Ya el dolor empieza a trascender y a mezclarse con lo que es la persona. Pues después llega a Roma, ya en nuestra era, Galeno, natural de Pérgamo, en el siglo II después de Cristo, estudió con más profundidad el cerebro y el dolor. Describió las fibras nerviosas, fibras motoras, sensitivas y nociceptivas. Realizó algunas cirugías, aunque sus conocimientos anatómicos eran limitados, pero llegó a realizar disecciones. Y tenía un compendio de brebajes para poder atacar el dolor. También todo esto estaba en el Corpus Galenicum, igual que todo el conocimiento de Hipócrates estaba en el Corpus Hippocraticum. También heredó la teoría de los humores. Los 4 humores, que se los presento aquí, que son la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Del correcto equilibrio entre esos 4 humores estaba nuestro temperamento y nuestra disposición al dolor. Si dominaba la sangre, teníamos un espíritu sanguíneo; si dominaba la linfa o la flema, un espíritu flemático; si dominaba la bilis amarilla, un espíritu colérico, porque cole viene de bilis en griego; y si dominaba la bilis negra, lo que teníamos era un espíritu melancólico. Pues esto era así, era la explicación
que con los pocos medios que tenían estos nuestros padres antiguos en la ciencia, era la explicación que daban al tema del dolor. La explicación, lo que pasa es que ha durado mucho, ha durado hasta anteayer, hasta hace 200 años todavía la ciencia sostenía la teoría de los humores. Pues bien, después del Imperio Romano, ¿qué pasa? Pues viene el ostracismo de la ciencia. Nos imbuimos en la Edad Media y todos estos conocimientos prácticamente desaparecen y quedan enclaustrados en los monasterios. La única referencia acerca del dolor, de calmar el dolor que he encontrado de toda la Edad Media, está en este señor que vemos aquí, que es Constantino el Africano, allá por el año 1000, natural de Cartago, bueno, de la actual Túnez, que emigró a Italia, se convirtió al cristianismo y era versado en griego, en latín y por lengua materna en árabe. Tradujo el canon de Avicena, un médico árabe, y este hombre después se hizo monje y vivió en el monasterio de Monte Cassino. Ahí se le ve examinando la orina de pacientes y demás, y estuvo en la escuela médica de Salerno. ¿Más voz? ¿Más fuerte? Sí. Este señor diseñó una especie de esponja que con opio lograba ponerla en la nariz de los enfermos y lograba calmarles los dolores. No se ha podido reproducir esa esponja, pero está documentada en el monasterio de Monte Cassino. Pero seguimos con ese ostracismo hasta que llega el Renacimiento. Y no es hasta este señor, que ya como de la Porta, Jean Bautista de la Porta, que como todos los genios del Renacimiento están pluriempleados. Lo mismo te hacían una escultura, una pintura, que te diseñaban un puente. Pues este señor se destacó sobre todo por el diseño de las lentes cóncavas y convexas que después Galileo utilizará para sus telescopios. Y en un libro que publicó, Magia Naturalis, también puso la fórmula de esas esponjas anestésicas que supuestamente servían para calmar el dolor. Lo que pasa es que este libro fue prohibido por la Inquisición. La verdad es que con ese nombre, Magia Naturalis y la Inquisición por ahí, pues el hombre fue condenado por Pablo V, me parece. Bueno, y que tenemos, ya pasamos el Renacimiento, y que tenemos de medicina, porque la medicina, vamos a ver, la medicina del siglo XIV, del siglo XII, sobre todo del siglo XIII, ya empiezan a abrirse universidades en toda Europa y las facultades de medicina empiezan a sacar médicos a la sociedad. Pero los médicos poco pueden hacer. Primero porque la sabiduría parte de unos conocimientos todavía poco científicos y porque no tienen armas terapéuticas. Los médicos residían sobre todo en la corte y al servicio de los aristócratas y recomendaban dietas, recomendaban baños, recomendaban hábitos alimenticios, hábitos de conducta, pero no tenían medicamentos como hoy tienen los médicos, ni armas para poder detener el dolor. Hasta que llegó el siglo de la razón, llega la Ilustración, y con la Ilustración la situación de la medicina y la situación de los médicos empezó a verse como escandalosa. Escandalosa que gente que estaba toda su vida estudiando, que eran célebres médicos, pero que, permítanme la expresión, no servían para nada, no servían para nada. Y entonces se vieron en la obligación de publicar una serie de libros en los que se dejasen de elucubraciones y que pusieran una medicina práctica, es decir, una medicina que sirviera para algo. Y se enzarzaron las distintas facultades de medicina en sacar unos libretos de lo que podríamos llamar hoy medicina práctica, medicina que sirva. Esos libros se empezaron a llamar medicina curativa, la primera vez que se usaba ese término, medicina curativa. Yo les pongo aquí algunos. Este fue de los primeros que salió, de la Facultad de Venecia, de Inglaterra, de Francia, de Alemania, en fin, pequeños libros
que decían lo que había que hacer ante una enfermedad. Y en España había libros, pues en España no. Por los avatares políticos del siglo XVIII, pues en España no había ciencia. Y lo que hacíamos era copiar los libros de los franceses, los libros de París, de la Sorbona. Yo les traigo aquí un libro de medicina curativa, es un regalo de un gran amigo, y aquí está todo el saber médico que se podía tratar, todo el saber. Lo que pasa es que aquí también podríamos decir, con más razón que nadie, que cada maestrillo tiene su librillo, porque el método experimental todavía no se había presentado a la ciencia. El método experimental empezó en la segunda mitad del siglo XIX por Claude Bernard, que significa mediante la observación se formula una hipótesis, la hipótesis se corrobora mediante un experimento, casos, controles, el investigador introduce una variable, se tienen unos resultados, se sacan unas conclusiones y esas conclusiones corroboran o anulan la hipótesis. Y así la ciencia va avanzando. Así entendemos hoy la medicina como una ciencia basada en evidencias científicas a través de ensayos clínicos y metaanálisis. Aquí no. Aquí no. Por entonces, ¿cuál es la base de la ciencia? La base de la ciencia era la autoridad de la persona que hablaba. Si escribió un libro el médico de la esquina, pues ese libro no iba a ningún sitio. Si ese libro lo escribía el catedrático de la Sorbona, de la Universidad de París, ese libro iba a misa. Lo que el catedrático no sabía no existe. Y por eso cada catedrático tenía su libro. Si cogemos la escuela de Virchow de Viena, pues los remedios eran a través de las sangrías. Si vamos a la escuela londinense, a través de sanguijuelas. Si vamos a la escuela francesa, a la escuela de París, a través de la purga, de los purgantes. Nosotros, como traducíamos a los franceses, este libro que tengo aquí habla de cómo tratar a la humanidad a través de purgantes, a través de la purga. Les voy a leer un trocito de este libro. La mitad del libro dice, artículo 1, artículo 2, artículo 3, los distintos tipos de purgantes que este señor formuló. Y la otra mitad enumera todas las enfermedades y cómo se deben de tratar. Mal de San Vito, cólico miserere, aquí está el dolor. El dolor de cabeza, dice así: cuando la serosidad de los humores se deposita en el cráneo, se produce un dolor muy agudo, al que se le da el nombre de cefalgia, que ocasiona calentura y a veces una postración general. El método de su curación será el del artículo 3, si la evidencia del dolor lo requiere, y si no, el de la purga del artículo 2. El vómito purgativo y el purgante son necesarios. Y así todo. Te pasaba lo que te pasaba, una purga, se restablecía el equilibrio de los humores y ya se debería de tratar la causa, por tanto, calmar el dolor. Esto es lo que teníamos hasta hace 200 años, porque este libro está editado, si me lo permiten, en 1829. Hace menos de 200 años los médicos de por aquí tenían este libro, de medicina curativa. Vaya. Y esto es lo único que teníamos. ¿Y de fármacos qué teníamos? ¿Qué fármacos? Pues desde la antigüedad teníamos el opio, pero el opio es una resina seca que se chupaba. En el siglo XVI, Paracelso logró disolver el opio. Hizo un brebaje. Logró disolverlo con alcohol. Calentaba vino, disolvía el opio, le echaba clavo, canela y azafrán. Yo no sé cómo eso sabría, pero la gente lo tomaba para calmar el dolor. Recibe el nombre de láudano. Este es el láudano. Y el láudano era lo que se tenía para calmar el dolor. El láudano solo estaba al alcance de la corte. Ahí tenemos un frasco para consumo real, y de la aristocracia y de la burguesía que pudiese pagárselo. El láudano
según comunicaban muchos médicos a lo largo de la historia, ocasionó muchísimas muertes, porque cada uno lo fabricaba de una manera y de una concentración, y había muchas intoxicaciones y muertes. Quizá el caso más conocido del láudano, que nos llegue más reciente en la historia, es el de nuestro conocido Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, su última batalla, la batalla de Waterloo, la batalla más importante de su vida, la última, en 1815, resulta que la víspera de la batalla sufrió un terrible ataque de hemorroides. Y el emperador estaba desesperado, no sabía qué hacer, no podía hablar con nadie, el dolor le agriaba el carácter, tenía que descansar porque tenía una importante batalla al día siguiente, y hemos llamado a su médico y dice: mira, esto no puede ser, yo me tenéis que calmar este dolor como sea. Y los médicos, ¿qué vamos a hacer? Pues le dieron el láudano, lo tomó, y esa noche durmió como un bendito. A la mañana siguiente, los dos ejércitos frente a frente, al alba, empieza la batalla y Napoleón no se presenta. Ni los cañonazos de la batalla lograron despertar a Napoleón. Pasado el mediodía, ya Napoleón logra despertarse y ya la batalla había prácticamente terminado a favor del duque de Wellington, que era el que estaba en el otro lado. Así que fijaos la trascendencia que tiene. Después, en el Congreso de Viena, se diseñaron las nuevas fronteras de Europa, y que son prácticamente las fronteras que tenemos ahora. Así que las actuales fronteras de la Unión Europea vienen de esas hemorroides de Napoleón. Fíjense. Bueno, bromas aparte, de esto han corrido muchos ríos de tinta, muchos ríos de tinta. Bueno, pero podemos decir, esto era la ciencia y los fármacos que tenía la mínima clase viviente, la clase real, la clase aristocrática. Pero el pueblo, ¿qué es lo que hacía el pueblo? ¿Cómo se las apañaba? Pues el pueblo, desde la Edad Media, pues ya buscaba sus apaños. Buscaba sus apaños a través de unos señores que eran los llamados barberos sajadores o barberos cirujanos. Estos señores eran gente iletrada, que iban de feria en feria. Lo mismo te cortaban el pelo, te afeitaban, te sacaban una muela o te abrían un acceso. Los había aprendices, mancebos, y los había también maestros. Sobre todo los maestros eran en parte personas que habían ido a la guerra, porque en la guerra se aprendía mucho, es donde más han aprendido los médicos, y eran capaces de reducir luxaciones, eran capaces de alinear fracturas, eran capaces de detener hemorragias con aceite hirviendo, con hierros candentes, capaces de realizar amputaciones, y en fin, tenían cierto prestigio, sobre todo algunos médicos llamados cirujanos de academia, que se habían venido de la universidad y se habían hecho cirujanos. Pero la mayoría eran eso, barberos cirujanos. Eran gente que no sabían leer ni escribir, no tenían libros, el conocimiento se pasaba de padres a hijos o de maestro a discípulo, y gozaban de muy baja categoría social, no tenían consulta. Si me permiten, les voy a leer también. Tengo aquí este libro que es un recopilatorio de obras de nuestro amigo Miguel de Cervantes, que aquí, tras las novelas ejemplares, aquí está, tiene unos entremeses, porque Miguel de Cervantes también escribió entremeses, se dedicó al teatro, aunque eclipsado por Lope de Vega, también se dedicó a la comedia y al teatro. Este entremés se titula El juez de los divorcios. En España no había divorcios, pero la Inquisición no se metió con él porque esto es gracioso, era una brilla de teatro. Trata sobre un juez que dirime si procede o no procede conceder el divorcio, y van entrando en escena distintas situaciones. Pues entra una señora, y dice así: señor juez, pido justicia a vuesa señoría.
porque este hombre accedió a mis encantos diciendo que era médico, y una vez casada con él me he dado cuenta que no es más que un vulgar cirujano. Esto lo escribió don Miguel Cervantes entonces. Han cambiado mucho las cosas, ¿no? Ahora con la tecnología que tenemos en cirugía se podría decir lo contrario. Mire, señor juez, este hombre me dijo, me engatusó diciendo que era cirujano cardiovascular, que cambiaba válvulas y eso, y ahora me he casado con él y resulta que es médico de empresa que rellena los volantes. Con todo mi respeto a los médicos de empresa, por supuesto. Bueno, pues esto es lo que teníamos, esto. Y con eso llegamos a las puertas del siglo XIX. A partir de ahora, todo cambia. Y todo cambia porque se descubren tres cosas, tres moléculas, si queremos decirlo así. La primera, el óxido nitroso, el protóxido de nitrógeno, óxido nitroso, gas hilarante, gas de la risa, como queráis llamarlo. Ese gas lo descubrió, esa es la fórmula, lo descubrió este señor, un sacerdote, un cura inglés, Joseph Priestley, que se dedicaba por las tardes a hacer experimentos en su casa. Hacía experimentos con gas, sobre todo con gas nitroso, y se despertaba en el suelo. Él creía que tenía algo, que tenía una enfermedad, que tenía mareos, y la tercera vez que se caía al suelo empezó a pensar de que eran esos gases que estaba descubriendo los que le daban sueño. Logró aislarlo y logró almacenarlo. Logró almacenarlo y fijaos lo que tenemos. Esto debe ser un hito en la historia de la humanidad. Por primera vez tenemos una sustancia que es capaz de dormir a alguien. Le podemos hacer lo que sea y después despertarlo. Eso es maravilloso. Pues sin embargo este señor no tuvo ningún éxito. Nadie le echó cuenta. ¿Por qué? En primer lugar por algo cultural, una razón cultural. Después trataremos el tema del dolor y la cultura. Razón cultural porque el dolor estaba tan imbuido en la sociedad que los cirujanos creían que el dolor formaba parte misma de la cirugía. ¿Eso cómo puede ser? Pues sí, era así. Eso de operar sin dolor, ¿qué? Operar sin dolor ni es operar ni nada. Te tiene que doler, esto te tiene que doler. Quizá no lo podemos entender, pero hace unos 40 años aproximadamente, cuando empezaron las epidurales, hubo un gran rechazo en la sociedad, tanto en la clase médica como en los pacientes. ¿Qué es eso de parir sin dolor? De parir sin dolor ni es parir ni es nada, ¿no? Hoy día, gracias a Dios, la epidural está ya ampliamente consensuada y socializada. Pero por aquel entonces pasaba eso. Y la segunda causa es que al pobre señor Priestley pues se le quemó la casa con toda su biblioteca dentro. Así que se conservó la fórmula del gas de la risa, del gas hilarante, pero no se utilizó. Bueno, perdón, sí se utilizó. Se utilizó en eventos sociales, digámoslo así. Los aristócratas compraban bombones de gas de la risa, se reunían, abrían la espita y se lo pasaban estupendamente. Ese era el uso que se le daba. Hoy día recordamos el año pasado que hubo una incautación de gas de la risa en Fuengirola y en Ibiza. Se incautaron miles y miles de bombones. De hecho, llegan globos y lo venden en la feria a 5 euros. La gente lo inhala y se lo pasa estupendamente. Bueno, vamos a la segunda molécula. La segunda molécula que se aísla a principios del siglo XIX es la morfina, con esa fórmula tan fea que tienen ahí. La morfina nos viene por el empeño de este señor, Sir Turner, un alemán, que se dedicó a intentar sacar la morfina del opio, porque el opio tiene entre un 11 y un 14% de morfina, y dedicó su vida como químico a aislar la morfina de ahí. Al final logró aislar unos cristales, unos pequeños cristalitos, y decidieron, tanto él como sus colaboradores, decidieron probarlo. Se los pusieron debajo de la lengua y se pusieron malísimos. Estuvieron al borde de la muerte, con vómitos, con alucinaciones. Habían experimentado una intoxicación por opio, una intoxicación por morfina.
10 años más tarde se presentó este descubrimiento en Francia, se universalizó y bueno, por primera vez tenemos un fármaco que sirve para calmar el dolor, no es como el láudano, que eso era pegar buche a ver qué pasaba, sino un fármaco. ¿Y qué pasó? Pues pasó lo malo, pasó que se extendió su uso en toda la farmacología, se empezó a vender en todos sitios. Y yo les traigo aquí un cartel publicitario, el sirope del señor Winslow, un jarabe para el dolor de los niños que les salen los dientes, para el dolor de las encías de los niños, el jarabe de morfina. Las madres estaban encantadas porque se lo daban al niño y dormía toda la noche, evidentemente. Esto duró muy poquito porque empezaron a comunicarse no solo muchas muertes por morfina, sino una nueva enfermedad que los médicos empezaron a llamar el morfinismo. Habían descubierto el poder adictivo de la morfina. Les presento este cuadro de Santiago Rossinyol, pintado en 1894. El título es La morfinista, que es una joven que está drogada. Así que la morfina desapareció. Ya se usaría después en las guerras mundiales. La tercera molécula es la aspirina, el ácido acetilsalicílico. La aspirina, desde los papiros egipcios, nos cuentan que comiendo y mascando la corteza del sauce se calmaba el dolor de cabeza. Eso había llegado hasta nuestros días, y este señor se empeñó, Brunner, profesor de farmacia de la Universidad de Múnich, en sacar la sustancia que era la que podía calmar ese dolor de cabeza. Así que extrajo la corteza y se puso a sacar ese jugo. Le llamó salicina porque, como es el salis alba, el árbol, le puso el nombre salicina. Y sus contemporáneos la purificaron y vieron que se trataba del ácido salicílico. Lo probaron para ver si calmaba el dolor de cabeza, y yo no sé si lo calmaría o no, pero estaba malísimo y además provocaba un fuerte dolor de estómago, así que se abandonó. No fue hasta un poco más tarde cuando este señor, Gerard, de la Universidad de Estrasburgo, logró oxidarlo, metilizarlo, hacerle muchas cosas al ácido salicílico para lograr una molécula que fuese digestiva, que se pudiese tomar. Y así, mediante esta compleja fórmula química, logró sintetizar el ácido acetilsalicílico. El pobre hombre, con 39 años, recién descubierto esto, se murió. Y quedó en el olvido porque el ácido acetilsalicílico que había sintetizado se fabricaba por la mañana y por la tarde ya no se podía tomar porque se había oxidado. Ya no tenía, era muy inestable, además de impuro. Tenemos que esperar un poco más adelante a este señor, Felix Hoffmann. Hoffmann era un señor de Múnich que estudió farmacia en la Universidad de Múnich y, siendo muy joven, lo contrató una empresa química de Leverkusen, la empresa de un señor llamado Friedrich Bayer, que era una empresa de tintes, fabricaban tintes. Y este señor era muy inquieto y se dedicó también a intentar purificar la fórmula del ácido acetilsalicílico de Gerard. Y lo logró. Consiguió un polvo blanco que lo probaron sus contemporáneos y tenía un gran poder analgésico, tenía un gran poder para bajar la fiebre y sobre todo tenía mucha potencia antiinflamatoria. Así que Felix Hoffmann no lo patentó el que le había contratado. La casa Bayer cerró la fábrica de tintes y en menos de 2 años montó una línea de producción para sacar esto al mercado. De esta manera, el 6 de marzo de 1899 salió al mercado estas cajitas con ese polvo que lo habían prensado, haciendo lo que hoy llamamos comprimidos, porque era polvo prensado, y con el nombre de aspirina fue lanzado al mercado. La aspirina se ha convertido en el
fármaco más vendido de toda la historia. Penetró en todas las casas y en todas las sociedades. No había botiquín, no había armario que no tuviese una tableta de aspirina. No había señora que no tuviese en el bolso una tableta de aspirina. Se extendió por todo el mundo y está registrado en más de 70 países. Cabría decir de que aunque la aspirina hoy se utiliza mucho menos, porque ya está en competencia con otros analgésicos como paracetamol, nolotil, ibuprofeno, todavía se sigue utilizando y se producen al día casi 100 toneladas de ácido acetil salicílico. Casi 100 toneladas, eso son muchos millones de pastillas. ¿Sí? La Casa Bayer se hizo inmensamente rica con este descubrimiento. Como una curiosidad, solo decirles que en la Casa Bayer solo tiene una fábrica donde fabrica el ácido acetil salicílico, una sola, y de ahí la exporta a 70, 80 fábricas en todo el mundo que ya prensan el ácido y lo empaquetan y lo comercializan. ¿Saben ustedes dónde está esa fábrica? Aquí en España, en Langreo, en Asturias. Está la fábrica Bayer que produce para todo el mundo. Si se quema la fábrica de Asturias, nos quedamos sin aspirina todo el mundo. Bueno, pues termina el siglo XIX, tenemos anestesia, los cirujanos empiezan a operar ahora de verdad, se descubre también el éter y el cloroformo. Nuestros maestros en la cirugía, Virchow, McBurney, McBain, Bassini, que dan nombre a las intervenciones que realizamos hoy día, son de este periodo. La cirugía empieza a curar, el dolor se empieza a calmar, la morfina forma parte del armamento de un médico y la aspirina empieza a sociabilizarse. Pues así entramos en el siglo XX. Pero antes de entrar, permítanme que les abra un paréntesis, porque aquí la medicina cambia, pero no cambia solo la medicina, cambia también la mentalidad del ser humano, cambia la cultura, porque hasta ahora el dolor ha formado parte de nuestra historia. Salvo en los últimos 200 años, el ser humano ha convivido siempre con el dolor y raramente aliviarlo era una opción, muy raramente. Pero siempre ha vivido con él, hasta que se ha introducido el humanismo del siglo XIX y todos estos adelantos, y el dolor se puede calmar. Pero esto subliminalmente ha avanzado en la historia y en la mente de las personas y se ha introducido en su cultura. Si echamos un vistazo a cualquier tribu africana o a cualquier etnia que conozcamos, los ritos de iniciación que pasan de niño a hombre, todos están mediados por el dolor. Se ponen a prueba mediante el dolor, mediante una lucha, mediante una herida, una marca, una quemadura, un adorno. El dolor ha formado parte de las pruebas, sobre todo del hombre, que se ha probado a través del dolor, mientras que la mujer, como tenía que parir con dolor, ha tomado siempre el papel de la gran aguantadora de la humanidad. Y todo eso ha trascendido mucho a lo largo de la historia. Ahora empieza a cambiar, pero ha trascendido mucho. Les traigo algunos ejemplos, solo dos, si me lo permiten. Este señor, esta es una fotografía de antes de morirse, porque pude llegar a ser fotografiado. Es James Henry Somerset. Somerset era el secretario del duque de Wellington, participó en la batalla de Waterloo, la de antes, la de Napoleón, y perdió un brazo en esa batalla. Una pérdida de la cual él se enorgulleció su familia y, por supuesto, el pueblo de Inglaterra le dio el mando de las tropas en Crimea. Fue el general, el comandante en jefe de las tropas británicas en la guerra de Crimea. Y en esa guerra, este tal Somerset prohibió el uso de alcohol para lavar las heridas, porque eso restaba virilidad al hombre. Prohibió la compra de madera a los turcos para
pusieran tablillas y pudiesen dormir sobre tablas en las tiendas de los soldados. Así que los soldados dormían en el suelo, en el barro de aquel invierno de Crimea de mediados del siglo XIX. Incluso les racionaba la leña, porque eso curtía al hombre. Somerset perdió 20.000 hombres en la guerra de Crimea, algunos por la batalla, el resto por enfermedades. Y este señor, quizás lo conozcan, Gaspar de Coligny, almirante de Francia, de las guerras de religión francesa, en la matanza de San Bartolomé, fue herido gravemente en una pierna y los médicos, los cirujanos, dijeron que había que amputarle. Entonces, cuando había que amputarle, el hombre es quieto. Hizo como si fuera una ceremonia. Llamó a todos sus oficiales, a todos sus amigos, y delante de ellos se dejó amputar, sin probar el alcohol, sin probar el láudano, sin probar el opio, y sin emitir ni un gemido. De esa forma, el almirante demostró su honor, su gloria, su valor y sobre todo su hombría. Así se consideraba el dolor, y eso ha trascendido mucho. Ha trascendido mucho porque en el machismo que hoy todavía tenemos en nuestra sociedad se mide muchas veces por la capacidad de resistir al dolor, y a veces también por la capacidad de infligirlo, cosa que todos saben viendo los informativos. El dolor no enaltece. En nuestra cultura actual, afortunadamente, sabemos que el dolor humilla, el dolor degrada, el dolor altera tu calidad de vida y el dolor agria toda relación humana. Que quede claro. Lo vamos a ver más tarde, cuando veamos la trascendencia del dolor a través de la fe, pero el dolor no sirve para nada, ni hace más hombre a las personas. Bueno, pues cerramos este paréntesis y nos metemos en el siglo XX. En el siglo XX, donde ya tenemos todas las armas que hemos dicho anteriormente. Así que nos metemos en el siglo XX y les presento esto. ¿Qué es? ¿Tenemos ya la panacea? Hombre, sí, la tenemos, pero estamos empezando. Esto es un maletín de médico de un médico que ejerció desde 1910 a 1925. Este era su maletín. ¿Y qué misterio tiene ese maletín? Pues que ahí estaba todo lo que el médico necesitaba. Todo lo que la ciencia médica le daba estaba ahí. Si abrimos el maletín, ahí tenemos manguitos para hemostasia, estetoscopio, material de cura, inyecciones, morfina, éter, todo lo que necesitaba un médico, aspirina, todo, para poder calmar el dolor y tratar las enfermedades. Antes no había transporte sanitario, era el médico el que se autotransportaba a sí mismo. Iba a todos sitios con su maletín y bien recetaba o bien curaba a las personas como podía. Este es el número, las sustancias farmacológicas, las materias primas que tenían a principios del siglo los farmacéuticos para hacer sus medicinas. Con esto hacían de todo. Fíjense que en el armario se puede replegar y coger por un asa y transportarse. Ahí está toda la ciencia médica de principios del siglo para fabricar medicinas. Pues de ahí pasamos, en menos de 100 años, pasamos aquí. Y no estamos preparados para esto. En menos de 100 años todo se ha vuelto tecnológico. Son bombas de morfina, cables, control del dolor, control de la sensibilidad, receptores, monitores, cientos de fármacos, hiperespecialización médica, tecnología. No estamos preparados. Tampoco preparados estamos que ha tenido que surgir una disciplina llamada bioética para preguntarse a dónde vamos.
¿Cuándo tenemos que parar? Porque también hay que saber cuándo tenemos que parar. La bioética se encarga de meditar hasta qué punto estamos entrando en el encarnizamiento terapéutico. ¿Cuándo debemos hacer una limitación del esfuerzo terapéutico? ¿Cuándo, dónde y cómo tenemos que sedar a alguien para quitarle un dolor que ya de por sí no se puede quitar? Todas esas cosas las trata la bioética. Yo, que pertenezco al Comité de Bioética de Sevilla, estas cosas nos vienen todos los días y cada vez son más frecuentes. Cada vez son más frecuentes porque la tecnología nos ha rebasado. Antes se decían que los cambios eran generacionales, ahora ya no son generacionales. En espacio de 10 años cambia la mentalidad, cambia la forma de concebir el dolor, cambian las exigencias, cambian los derechos de los pacientes, cambian la forma de entender la ciencia y sus adelantos. Bueno, yo no me extiendo más, pasamos a la fisiopatología, que yo no voy a decir casi nada de esto. Todos sabemos que el dolor se inicia en terminaciones nerviosas, que de ahí esas terminaciones nerviosas pasan a los nervios, pasan a la médula, al hipotálamo, pasa a la corteza cerebral, y que por tanto podemos atajarlo en muchos sitios. Podemos atajarlo en el origen, a través de la anestesia local, podemos atajarlo en el destino, a través de fármacos que desconecten el cerebro, podemos atajarlo por el camino, bien en la médula, bien en los centros nerviosos. No me quiero extender aquí. La OMS señala una escalera de analgesia para tratar el dolor. Está en el primer escalón con los analgésicos débiles, los antiinflamatorios no esteroideos, la aspirina, el paracetamol, el nolotil. Una segunda escalera con la codeína, el tramadol, y el tercer escalón con los derivados de la morfina. Es decir, podemos subir la escalera hasta donde queramos. A más dolor, más fármaco. Podemos calmar cualquier tipo de dolor. Sí, todavía porque me duele. Porque a medida que subimos la escalera, aumentan los efectos indeseables y aumentan los efectos tóxicos. Por eso a veces es tan difícil. Bueno, pues los anestesistas, especialistas en el dolor, ya saben bloquear piernas, saben bloquear brazos, saben hacer bloqueos epidurales, conocidos por todos, y el dolor pasa a dominarse y a centrarse en su control a través de lo que llamamos clínicas del dolor o unidades del dolor. Hasta ese punto se ha especializado este síntoma, porque en la unidad del dolor no se trata ninguna enfermedad, ninguna. Se trata de ese dolor que ya se ha ido de madre, que ya tiene personalidad propia, y lo único que quieren tanto los profesionales como los pacientes es calmarlo, controlarlo, aliviarlo. Se emplean muchas técnicas, tanto de la medicina occidental como incluso de la medicina oriental. Ninguna de ellas son motivos de burla. Todas tienen que colaborar unas con otras para un mismo objetivo, el de aliviar a los pacientes. Acupuntura, peripuntura, herboristería, auriculopuntura, y hay muchas más. La desensibilización por movimientos oculares, las teorías del doctor Erickson, a través de la inducción hipnótica, te hipnotizaba para quitarte el dolor, el fisio-yoga también, que ahora más en boga. En fin, ninguna de ellas, repito, son motivos de burla. De todas tenemos que aprender, de todas. Y hoy día el dolor ya está plenamente metido en el campo científico, como una disciplina con personalidad propia. Existen sociedades del dolor, revistas científicas, artículos propios, sociedades y demás estamentos. Bueno, pues yo ya aquí paro para dar un paso más. Ahora ya hemos tratado el dolor desde el punto de vista de la ciencia. Ahora vamos a tratar desde el punto de vista de la fe. ¿Y qué hace un médico metiéndose en estos arenales? Miren ustedes. Bueno, los médicos están para curar enfermedades.
Pero a veces el médico no es capaz de curar el dolor. Entonces tiene una obligación, tiene que aliviarlo. Pero a veces el médico no es capaz ni siquiera de aliviar el dolor. Pues el médico tiene que saber consolarlo. El consuelo forma parte del médico y forma parte de todo aquel que experimente eso de los... Aquí somos todos médicos en este punto. En la ciencia no, pero a partir de ahora todos somos un poco médicos y todos tenemos nuestros dolores, porque ahora el dolor hay que redefinirlo y darle otro concepto. El dolor aquí, a partir de este momento, es la expresión del sufrimiento humano. Expresión del sufrimiento humano. O díganme ustedes que no es dolor cuando unos padres pierden a un hijo o a una pareja. O no es dolor cuando una madre, un hijo se le mete en la droga. O no es dolor cuando uno pierde el trabajo y no puede sostener a su familia. Todo eso son dolores que deben ser aliviados y deben ser calmados. Y cuando se sufre el dolor sumido en la tristeza, no bastan los sermones ni las palabras. Lo que la gente quiere es la compañía, la cercanía y la negación de un amigo. Eso es lo que se necesita para combatirlo. Aquí tengo que reconocer que los creyentes tienen cierta ventaja, porque cuando uno entra en la espiral del dolor, la única salida es trascenderlo. Cuando el dolor se trasciende, cuando tienes a una persona con tristeza y con dolor, entonces se pasa de aguantar a aceptar. Se pasa del ofrecimiento a una vida como donación. Y así entonces ya el dolor no es algo impuesto, el dolor es algo libre. Pero que no olvidemos que la esencia del sacrificio no es el dolor, la esencia del sacrificio es el amor. Si no, seríamos una bandilla de masoquistas. Bien, ¿cuál es el sentido teológico del dolor? Pues el sentido teológico del dolor nace de la misma experiencia evangélica de los primeros cristianos. Los primeros cristianos hacían lo que hacía Jesús de Nazaret. ¿Y qué hacían? Pues como dice el Evangelio, pasar por la vida haciendo el bien, sanando. Si vemos lo que hacía Jesús, lo recopilamos, se pasaba todo el día o dando de comer a la gente, o sanando a la gente, o expulsando demonios. Expulsar demonios es una forma de decir aliviar los sufrimientos. Eso es lo que hacía Jesús y eso es lo que hacían los primeros discípulos. Hasta el siglo IV, ya en el siglo IV, la Iglesia se institucionalizó y el mensaje evangélico se diluyó un poquito. Para colmo, en el año 1000 aparecieron las tesis de San Anselmo. Las tesis de San Anselmo, que son la teoría de la satisfacción vicaria, vino a decir que Dios Padre Todopoderoso estaba triste y enojado por el pecado que había en el mundo. Entonces, el pecado se puede perdonar por la gracia de Dios, pero la ofensa hay que repararla. ¿Y cómo se repara la ofensa? Porque la ofensa se debe reparar en la medida de la dignidad del ofendido. Entonces el hombre, ¿cómo va a reparar una ofensa a Dios? Pues para eso envió Dios a su Hijo al mundo, para que a través del dolor, del sacrificio y de la muerte lograse devolver la sonrisa a Dios Padre. Eso ha formado parte de la ortodoxia durante muchos siglos. Afortunadamente ya no forma parte de la ortodoxia cristiana, pero eso ha trascendido mucho. Formó parte de la escolástica, de la filosofía de la Edad Media, y ha trascendido mucho en la historia. Y en la historia de la Iglesia sí hemos tenido una historia de luces y de sombras, de luces de tantos santos que nos han enseñado un camino de bondad, de justicia y de lucha contra el sufrimiento y el dolor, y una historia de sombra en la que la Iglesia misma ha sido el artífice de dolor, ha sido ejecutora de dolor. No olvidemos
la misma Inquisición que quemaba a la gente en las plazas. Que quede claro, entonces, las premisas. La cruz, hoy día, en la ortodoxia cristiana, no se entiende si no es a la luz de la resurrección. Todos tenemos nuestra cruz, pero no se entiende si no es a la luz de la resurrección. La visión cristiana de la cruz no subraya el valor del sufrimiento en sí mismo, porque sufrir por sufrir no sirve para nada. Nadie puede pretender comprender el sufrimiento con su sola razón, ni afrontar la cruz con sus solas fuerzas. Esto se vive con otros, siempre con otros. Pues bien, ¿qué base doctrinal tenemos hoy día? Pues la base doctrinal, lo mismo que hice ese paréntesis a principios de siglo que cambió, que los avances científicos logró cambiar con el humanismo la mentalidad de la gente. La Iglesia tardó un poquito más y este cambio empezó con el Concilio Vaticano II. Y sobre todo quedó expresado en la Carta Apostólica Sacrificii Doloris de Juan Pablo II del año 83, donde expresaba Juan Pablo II el valor salvífico del dolor y del sufrimiento. Y en resumen viene a decir así: que todos tenemos nuestros dolores, todos, el que más y el que menos tiene sus dolores. Dios no hace sufrir, no manda ningún mal a nadie, ni te da ninguna enfermedad. Dios está con el que sufre. Ofrecer nuestro sufrimiento es una forma de unirnos a Dios en el dolor. Y Dios es el apoyo para el dolor del hombre. Esta es la nueva teoría, digamos, que tiene la Iglesia con respecto al dolor, nacida en este siglo XX. Y ahora respondemos a la pregunta: ¿le gusta a Dios el dolor? Porque parece que le ha gustado a lo largo de la historia. ¿De verdad le gusta a Dios el dolor? Vamos a hundirnos en las raíces de la fenomenología religiosa, porque todos sabemos que en la historia el dolor, como dijimos antes, era un castigo divino. Por tanto, si el dolor era un castigo, había que ofrecer un sacrificio a los dioses. Vi hace poco en el National Geographic, los indios del Yukón tenían un tótem que representaba a su dios, y cuando alguien enfermaba, pues cogían y le llevaban fruta, le llevaban un animal, o se hacían un corte para que a través de ese dolor y a través de ese sacrificio, pues poder reparar ese dolor de los dioses. Así ha sido en todas las culturas humanas, porque el dolor procedía de Dios. No fue una excepción el pueblo de Israel. Los judíos, como sabéis, la enfermedad se consideraba una impureza. La enfermedad se consideraba como un castigo de Dios. Si tú estás enfermo, estás cojo, estás tuerto, es porque has pecado mucho. Y si nacías así de mal y así de pecador, si no te ha dado tiempo de pecar, no es que han pecado tus padres, porque esto se hereda de generación en generación. El poder del pecado se heredaba y se expresaba en el dolor y en la enfermedad. Así fue hasta Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret supuso un cambio en toda la filosofía de vida y en toda una filosofía de historia. Un cambio radical. Jesús de Nazaret quizás lo podamos expresar su doctrina a través de su confrontación con San Juan Bautista. San Juan Bautista fue el último representante, el último profeta del pueblo de Israel, muy querido por nosotros. En todas las celebraciones de Adviento lo recordamos, el preparador del camino del Señor, etcétera, etcétera. Pero San Juan Bautista pertenecía a otra escuela, a la escuela judía, y Jesús de Nazaret pertenecía a otra. Permítanme leerles un fragmento del Evangelio que pasa siempre muy desapercibido, pero que nos viene ahora al pelo para esto. Fijaos, del Evangelio de Mateo. Juan el Bautista, que estaba en la cárcel, se enteró de las cosas que hacía Jesús, y entonces mandó a preguntar por medio de sus discípulos: ¿eres tú el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro?
Jesús le respondió: id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia una buena noticia. Y dichoso el que no se escandaliza de mí. Este pasaje pasa muy desapercibido y se suele quedar en los prodigios que hacía Jesús, en la vista a los ciegos, a los cojos. Hay cristianos piadosos y buenos que creen en esto de los milagros. Hay cristianos piadosos y buenos que creen menos en esto de los milagros, pero esta no es la cuestión. Lo que quiero expresar es por qué Jesús se portaba de esta manera. Analicemos el texto. Juan Bautista estaba en la cárcel. ¿Por qué estaba en la cárcel? Pues estaba en la cárcel porque le dijo a Herodes de que se había liado con la mujer de su hermano. Juan era un hombre libre, que no tenía apego, y como todo hombre libre hablaba por libertad. Y los poderosos pues hacían lo que suelen hacer los poderosos. Cuando a alguien les molesta, los quitan de en medio, y cogió y lo metió en la cárcel. Pues Juan hace esta pregunta: ¿eres tú el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro? Esta pregunta no tiene sentido. ¿Qué hace Juan haciendo esa pregunta? Con lo que se montó allí en el Jordán, ¿os acordáis? El bautismo de Jesús. Si tú eres el Cordero de Dios, de quien no soy digno de desatarte las sandalias, yo te bautizo, se abre el cielo, baja la paloma. Con todo lo que se montó allí, ¿por qué hace Juan esta pregunta? Porque Juan sospechaba de Jesús. ¿Y por qué? Pues fijaos, Juan, el problema de la gente para Juan era el pecado. Y como era el pecado, había que convertirse del pecado. El centro de la predicación de Juan era la conversión, porque si no te convertías venía el castigo de Dios para todos aquellos que no se convirtieran. Jesús de Nazaret no pensaba así. Para Jesús de Nazaret el principal problema de la gente era el dolor y el sufrimiento. Y por tanto había que aliviarlo. A eso se dedicó Jesús de Nazaret, a ir por aldea aliviando el dolor y el sufrimiento. Por tanto, Jesús no amenazaba a la gente como Juan. Pecadores, raza de víboras, no. Jesús no quería cargarse a nadie. Jesús no quería mandar al infierno a nadie, más bien todo lo contrario. Se dedicaba a curarlos. Se dedicaba a estar con ellos, se dedicaba a comer con esos pecadores, con esos pobres, con gente de mala fama, incluso con la gente descreída, incluso con las mujeres de mala reputación. Y eso no lo entendieron los piadosos y observantes de su tiempo, ni lo entendió Juan. Por eso Juan dice: me he equivocado, este no es. Por eso le mandó a gente para que le preguntaran, porque Jesús siempre andaba en malas compañías, por no decir con la bandilla de gente que llevaba de sus discípulos, un grupo de pescadores iletrados que no sabían ni leer ni escribir. Mateo, un publicano, un recaudador de impuestos, amigo de los romanos y por tanto la persona más odiada del mundo judío. Simón el celota, un celota es lo que hoy llamamos un integrista, un terrorista. Pues con esa pandilla andaba Jesús. ¿Cómo va a ser este el Salvador del mundo, Dios mío? Por eso le manda esa pregunta. Y Jesús no contesta ni que sí ni que no. Jesús le dice: este es mi proyecto de vida. Estar con los ciegos, con los ojos, estar con las personas que sufren y aliviarles su dolor. Para eso he venido yo al mundo. Bueno, pues esto ha sido un escándalo para los piadosos y en muchas ocasiones sigue siendo escándalo, porque en definitiva, resumiendo eso que acabo de decir, Jesús estaba convencido de que el mundo se arregla no amenazando a la gente, sino queriendo a todo el mundo. La buena noticia de Jesús es que los desgraciados dejen de serlo. No es otra, que los desgraciados dejen de serlo.
Jesús no era un curandero, no era alguien que iba por ahí quitando un dolor de barriga o quitando un dolor de muela. No. Jesús curaba al hombre completo. Jesús vino para que todo el mundo sea feliz. Y cuarto, y importante también, el reino de Dios no consiste en acabar con los malos, sino en liberar a todos los que sufren el dolor, sean como sean, mejores o peores. Esto no lo entendía la gente entonces. No lo entendió Juan el Bautista. Y por eso acaba la frase anterior, el fragmento, con eso de "y dichoso el que no se escandaliza de mí". ¿Por qué dice esa frase? Porque antes ocurría lo mismo que ocurre ahora, que hay mucha gente que cree más en la religión de Juan Bautista que en la buena noticia de Jesús. Bueno, voy terminando. Raíces de esa fenomenología religiosa, concluyendo, conseguir algo en esta vida exige sacrificio. No os creáis que podéis conseguir algo sin sacrificio. El inglés sin esfuerzo, dice por ahí, mentira. El que no sufre no aprende nada. Todo en esta vida exige sacrificio. El reino de Dios, por tanto, ese proyecto de Jesús de Nazaret, exige sacrificio y a veces sufrimientos. Ese sufrimiento y ese sacrificio, ese sí agrada a Dios, no el otro, ese sacrificio. Por tanto, el fenómeno, esta fenomenología religiosa que he dicho y que expreso en San Juan Bautista, ha seguido su curso a través de la historia. Y muchas personas caen en el peligro de identificar el sacrificio con el sufrimiento y con el dolor en sí. Y si caemos en esa tentación, si lo hacemos, pues empezamos a caer en prácticas penitenciales absurdas. Empezamos a pincharnos una pierna para que ese pincho nos produzca dolor y así Dios esté más contento. Y el siguiente paso es comerciar con ese dolor. ¿Qué es el comercio? Pues mira usted, yo voy a ir de rodillas de aquí al santuario para que me sangre tal, y me voy a poner una cruz encima, iré descalzo y me pondré cadena. ¿Para qué? Para que mi niño que está malo se cure. Eso es comercio. Y el Evangelio no es un negocio. El ayuno, por ejemplo, los primeros padres, los padres de la Iglesia, hablaban mucho del ayuno y decían: el ayuno es bueno, pero si tú decides ayunar y ese plato no te lo vas a comer y lo tiras a la basura, tú eres tonto. Eres tonto. Primero por tirar la comida. Ahora bien, el ayuno es que tú no te comas ese plato y se lo des a ese de ahí que tiene hambre. Ese ayuno, eso es el ayuno, y eso sirve hacia Dios. Ese sacrificio sí es una acción. Por tanto, el dolor de la fe, no el dolor de la ciencia, el dolor de la fe es el dolor de la opción. Los que optamos por seguir este camino. Y todos tenemos un poquito de fe, porque todos tenemos siempre un poquito de dolor. Y nada más, termino en resumen con estas palabras: que el sacrificio para el reino de Dios santifica. El dolor ascético no santifica, no sirve para nada. La Iglesia trata el dolor como un mal que afecta al hombre. La Iglesia sostiene la eficacia salvífica de la oración de los enfermos. ¿Por qué? Porque Dios está con ellos, y más aún, porque Dios está en ellos. Y sobre todo, el cristiano no es un masoquista, es alguien que sabe dar sentido a su sufrimiento. Y espero haberles dado, como a esta chica que mira el horizonte, un horizonte por lo menos para darles que pensar. Muchas gracias a todos.
Bueno, sin palabras, una conferencia para meditarla que nos ha llenado de esperanza, nos ha llenado de esa sabiduría que nos ha sabido transmitir el doctor Muñoz Pozo, y una conferencia que no se acaba aquí porque aquí tenemos muchos motivos para meditar. Muchísimas gracias por su atención y en nombre de la Academia le voy a hacer entrega al doctor de un regalo para que tenga, bueno, un regalo es un grabado de nuestro artista Emilio López para que tenga un recuerdo de nuestra Academia. Muchas gracias por su asistencia y vengan ustedes siempre, porque siempre vamos a tener personas como el doctor Muñoz Pozo. Muchas gracias. Se levanta la sesión. Gracias.